Muy bien. Buenas noches a todos y todas. Es con alegría que estamos aquí reunidos y mire qué milagro es este, ¿no? En medio de tanto sufrimiento, de tanto problema, estamos aquí reunidos, ¿no? Y, eh, y tenemos la oportunidad de estar, a pesar de la distancia, tenemos aquí gente de El Salvador, gente de Argentina, Perú, Ecuador, Colombia, gente de Brasil también, algunas personas de Brasil eh, que quieren también participar de este momento, ¿no? Entonces, tenemos la oportunidad de tratar un tema eh, que puede ayudarnos, ¿no? En este momento difícil. Entonces, antes de comenzar, yo quiero hacer una oración y agradecer a Dios en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que el Señor nos bendiga hoy, nos ilumine y que podamos sacar provecho, ¿no? De este momento en que estamos aquí, vamos a cambiar algunas ideas. También estamos haciendo esta charla con la bendición de nuestro obispo, su eminencia, el señor Don Quirilo, que autorizó, ¿no? Que estuviéramos aquí reunidos hoy y le pareció una buena idea que podamos tratar sobre este tema. Muy bien, hechos los agradecimientos, quiero presentarme, ¿no? Algunas personas tal vez no me conocen, yo soy el padre Alexis, soy natural de El Salvador, pero vivo aquí en Brasil hace 45 años, ¿no? Soy psicólogo, 40 años de psicología. Tengo 34 de sacerdocio y 32 años enseñando o tratando de enseñar psicología en la Universidad Católica de Pernambuco, aquí en Recife. Hay gente queriendo conectarse, ¿no? Y tengo que estar siempre autorizando la entrada, ¿no? Ese es un problemita. Entonces, vamos a hablar hoy, entrando ya un poco en el tema, vamos a hablar un poco de ciencia y hablar de fe. ¿Eh? Son dos áreas de conocimiento y es necesario explicarle, a pesar de que la mayoría de todos los que están aquí, ¿no? Son personas de fe, pero el tema es también un tema que trata de algunos aspectos científicos, ¿no? Y tenemos que mencionar algo sobre eso. Entonces, en tiempos de pandemia, ¿no? Así se dice en español, ¿no? Pandemia. En portugués se dice pandemia. Existe toda una discusión científica, remedio, tratamiento, el virus, el contagio, y la ciencia no, a pesar de todo el brillante trabajo, ¿no? Que los médicos, los enfermeros, enfermeras, el equipo técnico de los hospitales está haciendo un trabajo maravilloso, fantástico. Incluso mucha gente del sector de salud se contagió, ¿no? Y algunos, no sé exactamente el número, pero muchos han muerto también, ¿no? Entonces, reparen que las explicaciones científicas, las explicaciones científicas no, no nos ayudan mucho a resolver las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque
eh, la ciencia tiene limitaciones. Quiero saludar a nuestro obispo, su eminencia, señor Don Quirilo, su bendición y buenas noches y bienvenido aquí a nuestra charla. Ya agradecí por su permiso de estar aquí charlando con los hermanos y tenemos gente de varios lugares aquí de América del Sur y América Central. Gracias por participar. Entonces, estaba explicando que la ciencia nos ayuda y mucho, pero solo la ciencia no es suficiente. Y hoy vamos a hablar un poco sobre salud mental, ¿no? Y ahí entramos un poco en psicología, un poco en medicina, un poco en psiquiatría. Y entonces este momento es un momento muy difícil, como ya hablé. Solo la ciencia no es suficiente. Una parte del sufrimiento de la gente hoy no es solamente el problema de la salud física. Tenemos problemas hoy de orden mental, psiquiátrico, psicológico, porque la cuarentena está provocando ansiedad, depresión, paranoia, miedo, mucha ansiedad. Entonces, estamos delante de un problema muy serio, ¿no? Y aquí nosotros tenemos un santo remedio que puede ayudarnos mucho a vivir este momento difícil, que es la espiritualidad. La iglesia, ¿no? Está siempre, siempre presente en nuestra vida, ¿no? A pesar de todas las dificultades que tenemos en este momento, pero la iglesia, no se olviden, está siempre presente porque los obispos, los sacerdotes, los monjes y monjas están siempre orando por todos nosotros. Entonces, el trabajo de la iglesia no paró. Estamos suplicando a Dios, pidiendo a Dios, confortando a las personas, atendiendo a las personas por teléfono, ¿no? Por internet, ¿no? De forma que eh, nosotros estamos siempre, disculpen, hay gente queriendo entrar, nosotros siempre estamos ocupados, ¿no? La iglesia no paró. Disculpen aquí un pequeño problema de tecnología, ¿ok? Entonces, el trabajo de la iglesia no paró. Entonces, antes de entrar en esa parte, es necesario hablar un poco de qué es lo que está sucediendo. ¿Dónde estamos ahora? ¿Qué es lo que pasa hoy en el mundo? Entonces, nosotros tenemos hoy un problema global, o sea, muchos países, muchas ciudades, millones de personas están pasando por este problema, estamos sufriendo juntos, ¿no? Estamos con un problema global. Entonces, este problema global ha provocado un impacto muy grande
en la vida de los países, de las ciudades, en la vida de las personas, en la vida de la iglesia, en la vida de las familias. Y entonces mucha gente está preocupada, ¿no? Hay gente que me pregunta, ¿esto es el apocalipsis? Y bueno, y hay una cierta dosis de exagero la manera como se está tratando de ese problema. Es un problema complejo, ¿no? Sin duda, sin duda que es un problema muy complejo. Envuelve problemas de geopolítica, parece que es un problema, ¿no? De geopolítica, una disputa, ¿no? Económica, política, China y Occidente, Estados Unidos, etcétera. Es un problema sanitario, ¿no? Que envuelve millares de personas contaminadas, ¿no? Y también es un problema económico, ¿no? Nosotros estamos viviendo el problema sanitario y luego tendremos, y ya estamos, ¿no? En un problema económico. Esto aflige a la gente, eso trae una dosis de sufrimiento para todos nosotros. Entonces, tenemos que fortalecer el espíritu para enfrentar este momento difícil, muy difícil. Entonces, entonces ustedes pueden ver que es un problema lleno de problemas. Entonces, nosotros tuvimos el problema de la información, el problema de la información, de alguna forma, ha agravado nuestro estado de salud física y mental. Porque acuérdense que, sin entrar en muchos detalles, el problema del virus fue un problema de falta de información, falta de transparencia allá en el origen. Escondieron el problema y el problema se agravó. Entonces hay un problema político también. Eh, tenemos más gente entrando. Ok. Hola. Bienvenido, Jackson. Hay mucha gente entrando ahorita, ¿eh? Muy bien. Entonces, voy a dar algunas informaciones de Brasil para que ustedes entiendan cómo ese problema en Brasil, Brasil incluso tiene una cantidad enorme, ¿no? De fallecidos. Y yo veo el caso de Argentina, por ejemplo, ¿no? Argentina tiene la felicidad y la gracia de que el número de muertos es bien menor, ¿no? Gracias a Dios. En Brasil estamos llegando a los 25,000 muertos. Pero recordemos que Brasil tiene 214 millones de habitantes. Y el problema aquí en Brasil se tornó un problema político, porque el problema ya estaba en enero. En enero ya se sabía que estaba el problema. Y los gobiernos estaduales autorizaron y defendieron el carnaval, la fiesta de la carne. Y todo indica que el carnaval extendió el virus por todo el país. Río de Janeiro, San Pablo, Recife, Fortaleza, Manaus, son focos
de carnaval. Después el problema fue politizado. El problema fue politizado. Tanto es que por el carácter de emergencia, los gobiernos gastaron mucho dinero, desviaron mucho dinero. ¿Por qué estoy contando todo esto? Porque esto agrava el problema aquí en Brasil. Agrava el problema que nosotros estamos viviendo, ¿no? Y ustedes pueden notar que algunos países tuvieron más habilidad en lidiar con el problema, de forma que están saliendo de la crisis. Están saliendo de la crisis algunos países. Y nosotros aquí en Latinoamérica todavía estamos saliendo de eso. Entonces, ya hablamos del problema, algunos tópicos del problema, que no vamos a entrar en detalles, ¿no? Sobre eso. Y vamos a hablar un poco ahora de salud mental. Del punto de vista cristiano, la Iglesia Ortodoxa nos enseña que el hombre es un cuerpo, un alma y un espíritu. Hay una unidad del cuerpo, del alma y del espíritu. Los problemas de nuestro cuerpo afectan nuestra alma. Entonces nosotros estamos viendo hoy la población, ¿no?, sufriendo mucho. Infelizmente no hay un control del problema. Los gobiernos, por más que traten, no pueden controlar el problema, porque el problema es mayor que nosotros. ¿Concuerdan? El problema es mayor que nosotros. Y uno de los efectos de la crisis que estamos viviendo es el sufrimiento emocional, psicológico que la gente está viviendo. La incertidumbre, el día de mañana, la pérdida de los empleos, la enfermedad. Incluso, reparen que mucha gente se está enfermando porque no pueden ir a los hospitales. 50,000 diagnósticos de cáncer no serán hechos ahora en Brasil. O sea, gente con cáncer, con problemas de riñón y otros problemas de corazón, no se están tratando. Entonces, eso es más sufrimiento. Entonces, llegamos a la parte principal de nuestra charla de hoy. ¿Qué es lo que la vida espiritual puede hacer por nosotros en este momento difícil? Dejemos de lado esos detalles del problema y vamos a mirar un poco a algo que puede ayudarnos, darnos una solución. No digo para resolver el problema, para soportar el problema, para vivir el problema, tal vez para librarnos del problema, que es la vida espiritual. Reparen que en este periodo poco se escucha sobre la vida espiritual.
Por lo menos aquí en Brasil, no se escucha un consejo, un consuelo de los religiosos, no se escucha. Parece que todo es más importante, menos la vida espiritual. Y es por eso que nosotros, en cuanto a ortodoxos, tenemos la responsabilidad de rezar, de dar testimonio de la fe para que las personas puedan vivir y enfrentar el problema que estamos viviendo. ¿Comprende? Entonces, la espiritualidad, mucha gente piensa que la espiritualidad es esconderse, ¿no? Alienación, estar loco. La verdad que la espiritualidad es una manera de enfrentar el mal. Y aquí nosotros tenemos que hablar de la muerte. Sí, reparen que en la vida moderna, en la cultura moderna, nosotros somos enseñados a tenerle miedo a la muerte, a huir de la muerte. Ahora, atención, los cristianos no deben tenerle miedo a la muerte. Ahora, cuidado, no estamos hablando aquí de ser negligentes con los cuidados, ser loco para decir, mira, yo me voy a morir. No, no es nada de eso. Estamos hablando de que la muerte tiene que ser algo natural. Al final de cuentas, Cristo murió por nosotros. Cristo dio la vida por nosotros y enfrentó la muerte con serenidad, con responsabilidad, con heroísmo, con amor. Entonces, el cristiano tiene que aceptar que la muerte es natural y más, atención, nosotros creemos en la vida eterna. Nosotros creemos que la vida continúa. Por tanto, la muerte no es el final. Incluso, créanme, meditar sobre la muerte nos ayuda a valorizar la vida, a vivir la vida, a vivirla como oferta, a vivirla con sentido, con plenitud. Nosotros no estamos diciendo, murámonos, estamos diciendo, vivamos y démosle significado a la muerte. Que nuestra vida a la hora de la muerte diga, valió la pena vivir. Vivió, hizo el bien, vivió y amó, vivió y perdonó, vivió y trabajó por los otros. Entonces, ¿cómo vamos a vivir cobardemente, con miedo de la muerte? Uno de los problemas de esa crisis que estamos viviendo es que están metiéndole miedo a la gente. Aquí en Brasil, por lo menos, ha sido terrible. A la gente apavorada.
muriendo antes de la hora, porque vivir con miedo es morir antes de la hora. Y más, la meditación de la muerte nos ayuda, nos ayuda a recordarnos que tendemos que dar cuentas a Dios. Mucha gente le tiene miedo a la muerte porque no está preparado para encontrarse con Dios. En otras palabras, les estoy diciendo, tenemos que pensar en Dios. Tenemos que ver nuestra vida, decir, ¿estoy viviendo la vida que Dios quiere para mí? ¿Sí o no? ¿Estoy aprovechando la vida para hacer el bien? Queridos, acordémonos que vamos a darle cuentas a Dios de todo lo bueno y lo malo que hacemos. Y mucha gente se apavora porque no está preparada para encontrarse con Dios. Recordemos, Cristo dijo, no temáis aquellos que matan el cuerpo, porque no van a matar su alma. Y el Evangelio dice, aquel que quiere ganar su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por mí, la ganará. Entonces, la pregunta que la crisis nos coloca hoy, ¿qué estamos haciendo en la vida? ¿Qué hemos hecho en la vida? ¿Valió la pena vivir por una buena causa? Lo que está en juego es eso. Cristo resucitó. En verdad resucitó. Cristo murió también y resucitó. Y Cristo dijo, vengo a este mundo para que tengan vida y la tengan en abundancia. Queridos, la vida terrena es pasajera, es breve. Vamos a vivir ¿cuántos años? 50, 60, 70, 80, 90, 100. Es poco. 200 años. Es poco. Esa vida va a acabar. Entonces, tenemos que tener en mente la vida que no acaba, esa vida que Cristo nos ofrece, la vida eterna. Entonces, este momento difícil que estamos viviendo, donde algunos van a morir, o por la edad, o por la enfermedad, o por complicaciones otras, pero otros van a sobrevivir. Incluso hay un dato aquí que me gustaría presentarles. Las enfermedades, existen enfermedades mucho más mortíferas y nosotros no nos preocupamos. Por ejemplo, la tuberculosis mató el año pasado
1,5 millones. El hepatitis B y C mató 1,300,000. El SIDA mató 770,000. La gripe, malaria, meningitis, rabia, fiebre amarilla, dengue. La neumonía va a matar aquí en Brasil 150,000. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay algo exagerado. Ahora, evidentemente que ese virus, él tiene un poder de contagio muy grande, pero reparen que 80% se cura. 10% va para la cuidados intensivos y 10%, tal vez menos, 5% va a morir, que es mucha gente, claro. Entonces, nosotros estamos viviendo un clima psicológico de miedo. El Señor nos dijo, no tengáis miedo, yo vencí el mundo. Cristo dice, en otras palabras, no le tengan miedo a la muerte. Yo vencí la muerte. Y si nosotros como cristianos creemos en eso, entonces Cristo venció la muerte por la muerte. La muerte fue vencida. ¿Y por qué nosotros vamos a vivir como si Cristo no hubiese resucitado? Como si Cristo estuviera muerto. Eso es un cristianismo mentiroso. Vivir como si Cristo está muerto. Claro, tenemos que cuidar. Algunos tienen que usar, tomar remedio, seguir las indicaciones médicas. Claro. Entonces, queridos, tenemos que ser testigos de la resurrección de Cristo y no testigos de la muerte. Vivir con pesimismo, vivir con angustia, vivir con depresión, vivir con ansiedad. Claro que hay momentos que todos nosotros tenemos. Cristo tuvo angustia en Getsemaní. El cristiano no está inmune al sufrimiento ni al dolor, pero podemos vivir los momentos angustiantes y dolorosos y el sufrimiento con heroísmo, con fe, con esperanza, con amor, ser solidarios en este momento. ¿Cuántas cosas buenas podemos hacer en esta cuarentena? Con toda la limitación. ¿Qué es lo que podemos hacer? Es otra pregunta buena que nosotros debemos hacernos a partir de esta charla. ¿Qué es lo que podemos hacer? Es claro que yo no voy a dar una receta, ¿no? Pero algunas indicaciones de aquello que la iglesia nos enseña, nuestra madre y santa iglesia nos enseña y nos indica que algo podemos hacer, sí. Entonces, tenemos en este momento la oración.
¿Cómo está nuestra oración? ¿Ella permanece o nos desconectamos? ¿Cómo estamos? La oración es aquel momento de un encuentro entre el creador y la criatura. Tenemos que mantener una rutina, aunque sean 5 minutos, 10 minutos, todos los días, de mañana, de tarde, de noche, en que nos encontremos con Dios todos los días. No es de vez en cuando, no es el domingo, el día de la fiesta, todos los días. Entonces, en esta cuarentena, ¿no? Todos los días tenemos un momento que es un alimento a nuestra fe. Un otro detalle que puede ayudarnos mucho es, de alguna manera, tratar de tener una distanciar un poco del noticiario, de las malas noticias. Hay gente que vive, yo tengo un vecino que fue al hospital porque él miraba todos los noticiarios, todos los días, y tuvo un problema de corazón, casi muere, y ahí el médico le dijo, no vea más televisión. ¿Qué tal? Entonces, cierta distancia, vamos a dar una pausa en esa cosa mórbida de la muerte, del miedo. Vamos a elevar el espíritu. Aprovechemos la oportunidad. Una recomendación muy interesante también, algunos momentos de silencio. Esto es una cuestión bien práctica, ¿no? ¿Sabe por qué? Que nos pasamos todo el día pensando, viendo noticias, resolviendo cosas, problemas, y la cabeza no para, ¿no? Es difícil. Matar una parada, ¿sí? De silencio para que nuestro pensamiento se acalme, para que el espíritu pueda hablarnos. Hay mucho ruido, mucha información, incluso las informaciones que recibimos muchas veces son contradictorias, no sabemos si es verdad, si es mentira. Otra recomendación que puede ayudarnos, la lectura bíblica, ¿no? Leer un salmo, leer el evangelio del día, hacer una lectura de la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios es siempre una buena nueva. Entonces, evitemos, por lo menos en parte, las malas noticias y escuchemos la buena noticia. ¿Ok? Otra cuestión, vea, la espiritualidad, hay gente que piensa que la vida espiritual es egoísta. No es verdad. Usted tiene que cuidar de su espíritu para que usted pueda cuidar de los otros. Quien no está fortalecido espiritualmente no puede ayudar a los otros. ¿Ok? No puede ayudar a los otros. Entonces, en este momento, nosotros podemos y debemos ayudar a los otros.
Esa es la invitación de la crisis. ¿Qué podemos hacer por los otros? ¿Qué podemos hacer por los otros? Estamos aquí, mire, conversando. Qué alegría poder estar aquí con ustedes. Estamos tan lejos, ¿no? Uno de los otros. Y estamos aquí para conversar un poco. ¿Ok? En síntesis, en este momento de dificultad, yo diría, recordemos y mantengamos la presencia de Dios en este momento, por más difícil que sea, estar recordándose de Dios en los malos momentos. Dios está presente. Recordemos que Dios sufrió, Dios lloró, Él tuvo hambre, estuvo solo. Entonces, en estos momentos que nosotros estamos con hambre, que estamos solos, que estamos sufriendo, Dios, Dios está presente también. Dios está presente también. Algunas personas quieren estar con Dios solo cuando están bien, pero el momento de dificultad es un momento muy especial. Por increíble que parezca, esa es la historia de la iglesia. La iglesia sufrió desde el inicio, pero la iglesia nos enseña a enfrentar el sufrimiento, a tener fuerzas para vivir el sufrimiento. No es porque nos guste sufrir, eso se llama en psicología masoquismo, ¿no? A la gente que le gusta sufrir. No es nada de eso. No, no es eso. Es enfrentar con serenidad, darle significado a la vida. Imaginemos ahora, por un minuto, aquel médico, aquella médica que está con 20 personas en la unidad de terapia intensiva. Muchos mueren, otros están sufriendo y ellos no consiguen dejar de sufrir estrés, estafa, algunos colapsan. Yo les pregunto, ¿qué es lo que mantiene a esa gente ahí trabajando en esas condiciones, en ese infierno? El amor. Eso es espiritualidad aplicada. Amor al prójimo, responsabilidad. A mí me gusta mucho la expresión heroísmo. Están arriesgando la vida. Ese es un trabajo cristiano. Por tanto, queridos, yo no voy a extenderme más. Podríamos hablar muchas otras cosas, ¿no? Pero yo no pretendo enseñarles nada. Apenas compartir algunas ideas y recordarles que nuestra salud mental es un espíritu sereno, confiante, amoroso, heroico, con coraje. El espíritu nos va a salvar.
porque esa realidad, ela é abrumadora. Esa realidad destruye las personas y esa realidad enloquece las personas. Por tanto, mantengamos el espíritu, acceso, conectado, y la mejor conexión es con Dios. ¿Ok? Bueno, agradezco mucho la atención. Ahora, por favor, si ustedes desean hacer preguntas, tenemos dos maneras. Pueden abrir el micrófono o escribir. Tenemos aquí el chat donde usted puede hacer preguntas o comentarios. ¿Ok? Ustedes pueden ahora, podemos intercambiar algunas ideas sobre el tema, ¿no? ¿Cómo les llegó? ¿Cómo les pareció? Preguntas, comentarios. Padre Esteban, vamos a ver quiénes todavía están por aquí. Bueno, mire, hay mucha gente. ¿Algún comentario, padre? Si quiere hablar, por favor. Querido padre, ¿y cómo está? Bueno, agradecerle realmente porque todo lo que nos dijo eh, fue muy, muy importante porque no nos dijo que tenemos que rezar, que tenemos que leer, nos explicó por qué tenemos que rezar y por qué tenemos que leer las escrituras para calmar nuestro espíritu, para lograr lo que siempre decimos al principio de la liturgia, ¿yo? En paz roguemos al Señor, por la paz que viene de lo alto y por la salvación de nuestras almas, roguemos al Señor, por la paz del mundo entero y el bienestar de las santas iglesias de Dios y la unión de todos. La divina liturgia comienza pidiendo en las tres primeras letanías por la paz. Eso nos marca ese camino que Dios nos enseña en esta vida, buscar siempre la paz y la paz en nuestro espíritu. Es todo lo que usted habló en esta charla, nos ayuda mucho a buscar esa paz en nuestro espíritu para poder como usted mismo dijo, vivir esta pandemia, porque no la vamos a solucionar, ¿no? No está en nuestro alcance eso, está en nuestro alcance vivirla. Así que realmente tomé nota de muchos puntos, por más que la vamos a grabar, ya está grabada y la vamos a compartir, pero tomé nota en muchos puntos fundamentales y bueno, a mí me gustó muchísimo y le agradezco mucho. No sé si alguien quiere decir alguna otra, agregar algún otro comentario, ¿no? Bueno, podemos marcar otros puntos, ¿no? De interés. Gracias. Déjame ver. Permítame, hay un comentario aquí. Permítame, déjame ver aquí. ¿Alguien escribió? Sí, claro. El apóstol Pedro tuvo miedo. Queridos, presta atención. El miedo es natural. El miedo es parte de la condición humana. Lo que el ejemplo de Cristo nos dice, no tengas miedo. Yo estoy aquí, les dijo. Entonces,
tenemos que ser humildes. Es que nosotros no somos superhombres. El Superman aquí no existe. Lo que Cristo nos dice, confía en mí, camina hasta mí, con miedo, ven. Y en mí ese miedo desaparecerá. Entonces, no estamos aquí diciendo que nosotros ahora somos superhombres y super mujeres maravilla, ¿no? Y que de repente enfrentamos todo, no. La condición humana nos mete miedo por todo. Es natural. Ahora, lo que no es natural es que el miedo nos obligue a escondernos, que el miedo nos obligue a retroceder. Claro que hay momentos que es estratégico, ¿no? Retroceder para avanzar. Pero estamos hablando aquí de vivir la vida, de buscar a Dios, de no dejarse derrotar por los enemigos de Dios y nuestros enemigos, que son nuestros miedos. Muy bien, Gregorio. Me gustó su aporte ahí. Por favor. Muy bien. No puede haber ninguna salud física o mental sin paz. ¿Eh? Los problemas de salud mental, ¿no? Hay una experiencia de una clínica en Canadá que colocaba en los cuartos donde recibía a las personas que hacían retiros, colocaba iconos. Y estos iconos ayudaban muchísimo a reencontrar esa paz, Mariano. La contemplación de los iconos, sí, repare, una buena idea, Mariano. Repare que el icono nos transmite serenidad, paz, eternidad. Es todo lo que nosotros necesitamos, porque la vida nos coloca en desespero. Y el icono está allá, tranquilo, sereno, pacífico, contemplando la eternidad, como diciendo, mira, todo eso va a pasar. Eso es un hecho, es una realidad. El cristianismo es realista. Él no está inventando cosas. ¿Eh? Es realismo. El realismo delante de la vida. El realismo delante de la muerte. El realismo delante de la resurrección. Es realidad. Y nosotros olvidamos eso. ¿Ok? Por favor, más preguntas, comentarios. La muerte para el creyente es esperanza. Podríamos decir que tiene buenos frutos. Yo diría que nosotros podemos, sí, producir buenos frutos. Por ejemplo, yo hablo también como sacerdote que asistí a una persona en el hospital que estaba muriendo. Y hizo la confesión. Entonces, ella se dio cuenta que en 2 días iba a morir. Y eso le ayudó a terminar la vida de ella aquí en paz. Ella, con la confesión, serenó todo aquello que ella sentía como deuda, ¿no? Como pecado, y de repente cerró la cuenta, ¿no? Y murió en paz. Y todavía me dijo, padre, era muy próxima a mí. Muchas gracias por todo, me dijo. O sea, los más de 30 años que estuvimos juntos en la iglesia, me dijo,
gracias por todo. Me lo dijo de una forma que a mí me confortó, me consoló de que valió la pena la vida de esa persona. ¿Entendió, Mariano? Entonces, la perspectiva de la muerte nos dice, chicos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo de bien? ¿Cómo están nuestras cuentas? Ese es el problema de la muerte, no es morir. El problema de la muerte es que nosotros, ¿qué es lo que hicimos de la vida? Señores y señoras, la hora va a llegar para todos. Pero ¿qué es lo que hicimos? Y segundo, experiencias de la iglesia dice que la hora de la muerte es terrible. ¿Por qué? Porque la película se está acabando y usted ¿qué hizo? Nada. Y el tiempo, eso es terrible. No es terrible morir, porque el morir es un minuto. Desconectó, acabó. Entonces, el problema de la muerte nos coloca el problema de la vida. Hablar de la muerte no es masoquismo, no es perversión, es valorizar la vida. Este momento que estamos aquí platicando es momento de la vida. Yo no sé si mañana estaré muerto, yo no sé, pero hoy estoy celebrando que estoy con ustedes y eso me causa una profunda alegría. Entonces, yo diría que la muerte nos ayuda a valorizar la vida. Mire, yo como una comida como si fuera la última. Y siempre es muy sabroso porque yo no sé si mañana habrá otra. Entonces, vamos a disfrutar, vamos a vivir, vamos a valorizar. Estamos hablando de la muerte, pero al final estamos hablando de la vida. Hablando de la vida. Vivamos por lo que vale la pena vivir. Ese es el problema. Bueno, me pregunta una persona aquí, en este momento la preocupación eh, de la pandemia es no tener acceso a la confesión, por ejemplo. Yo le digo, mire, lo que estoy diciendo, usted tiene que hacerlo con Dios en primer lugar. Si por algún motivo no da tiempo de buscar un sacerdote que puede confesarse, Dios, que es justo y misericordioso, llevará en cuenta la sinceridad de su corazón. Claro, claro que sí. Estamos viviendo una época ética moral. Padre, disculpe, lo interrumpo para comentarle que el obispo escribió un poco antes, si usted puede leer, después de hablando sobre el miedo, que después de Pentecostés los apóstoles se liberaron del miedo. Y entonces esto es el sentido de la vida cristiana, liberarse del miedo recibiendo la gracia del Espíritu Santo, como habló el venerable Serafín de Sarov. Y el obispo pide si usted puede hablar un poco sobre Pentecostés y qué es el nacimiento de la iglesia y que tenemos la celebración la semana que viene. ¿Quieres que hable sobre eso o tú quieres comentar? No, el obispo pide si usted puede hablar un poquito sobre Pentecostés. Ahí...
Mire, nuestro obispo nos dice comentar un poco, ¿no? Que los apóstoles tuvieron miedo, ¿no? El día de la resurrección estaban los apóstoles reunidos con miedo de los judíos. Está ya escrito en el Evangelio de San Juan, ¿no? El último capítulo. Y de repente llegó Cristo y dice, la paz esté con vosotros. Y sopló el Espíritu Santo. Después, en Pentecostes, dice, y seré revestido de la fuerza de lo alto, la fuerza de Dios. Y el Espíritu Santo que hizo que los apóstoles vivieran y expandieran el Evangelio por todo el mundo sin miedo, inclusive sin miedo de morir. Y la mayoría de los apóstoles fueron muertos, fueron martirizados, ¿no? Pero nadie nuestro querido protomártir Esteban murió feliz viendo los cielos contemplados. ¿Verdad, Padre Esteban? Murió apedreado y todavía dijo, Señor, perdónale, porque él contempló la eternidad. Entonces, el Pentecostes es la próxima fiesta que nosotros celebraremos. Por cierto, hoy estamos celebrando la fiesta de la ascensión del Señor. Cristo sube a los cielos para enviarnos el Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés. Y entonces el cristiano debe vivir en la gracia del Espíritu Santo. Entonces la muerte ya no tiene poder sobre el cristiano. Esa es nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra vida. Que somos templos del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es la luz de Dios. La muerte es la oscuridad. Entonces, ¿cómo vamos a vivir con miedo? Por favor, recuérdense que tenemos que ser prudentes, tenemos que ser inteligentes, tenemos que tener buen sentido, ¿no? Bueno, aquí hay el caso de una enfermera que visitó al hermano en secreto y se contagió, la echaron del trabajo y escandalizaron por todas noticias. Así que distanciarse se hace más importante que participar de la vida de su prójimo. No, mire, lo que hablé son dos cosas diferentes, hermana. Mire, cuando digo distanciarse, es distanciarse del espíritu de este mundo. Por ejemplo, el noticiario que dice que usted tiene que estar encerrada con miedo y tenerle miedo a la muerte. Pero yo hablé aquí que es necesario que nuestra vida espiritual tenga también la solidaridad con el hermano. Entonces, esa enfermera que visitó al hermano lo hizo por dos motivos. Primero, porque era enfermera y porque el hermano lo hizo. Eso no es distanciarse. No, padre, creo que lo que la hermana Lidia quiso decir es que justamente que está mostrando que los medios ahora nos quieren inculcar Sí, como que es más importante distanciarse de nuestro hermano que visitarlo y que ayudarlo. A eso. Y ella dice, pregunta si no es esto un rasgo del fin del mundo venidero, que está más cerca.
Sí, sí, la verdad es Apocalipsis en el sentido de que nosotros tenemos la experiencia de la revelación del amor de Dios. Es que todo es Apocalipsis. Apocalipsis no va a ser una fecha que va a llegar el Apocalipsis desde que el Evangelio fue proclamado, es Apocalipsis, es la revelación, ¿no? Esa perspectiva del mundo que vendrá es Apocalipsis. Entonces, esa enfermera hizo lo justo y está sufriendo por causa del amor, porque ella visitó al hermano, ¿no? Por amor. Qué bello y triste ejemplo, ¿no? Muy bien. Por favor, otros comentarios. Padre, acá el padre Esteban Díaz de Colombia hace mención de algo que realmente lo venimos sufriendo los sacerdotes y es que hay fieles que no quieren que los sacerdotes los atendamos por miedo al contagio, incluso no quieren comulgar. Esto es realmente un desafío que tenemos que afrontar. Mire, ese es un problema muy serio, ¿no? Porque esa discusión, ¿no? Yo creo que el sacramento, y no podía ser de otra forma, la comunión es para la vida. Ahora, el problema es que las personas se contagian de otras maneras. Por eso es que no puede haber mucha gente en la iglesia, ¿no? Porque puede haber ese contagio en la fila. Ahora, por otro lado, nosotros respetamos, no podemos obligar a nadie a tomar la comunión, no se hace. Va a comulgar quien quiere, tenemos que tener un cuidado también, ¿no? En la manera como se hace, ¿no? Y yo, por ejemplo, estoy celebrando, todo domingo estoy celebrando en la iglesia con pocos fieles, 5, 6, 7. La parroquia es pequeña, pero vaya. Y estamos celebrando porque es importante, aún con pocas comuniones, estamos celebrando, ¿no? Con confianza, ¿no? Y hasta hoy nadie se ha enfermado en la iglesia. Se han enfermado fuera de la iglesia, pero en la iglesia nadie se ha enfermado por ahora, ¿no? Más preguntas, comentarios. Es un tema largo, ¿no? ¿Alguien más quiere comentar alguna cosa? ¿Me escuchan? Sí, quiero entrar. ¿Quién está hablando? ¿Aló? Me parece que mi mamá quería entrar, pero no sé qué está haciendo. Se debe haber confundido en dónde está tocando. Yo quería hacer un comentario muy corto, que la Ok. verdad creo que aprovechar estos momentos, ¿no? Yo en particular me sucede que siempre nunca tengo tiempo, siempre vivimos con que no hay tiempo para nada, Sí, y justamente, bueno, este momento de pandemia y que nos tiene encerrados a todos, la verdad que es como una muestra de que deberíamos como cristianos aprovechar este momento y como usted dice, leer oraciones, ese tipo de cosas que uno hace cada tanto, tenerlo como, ya no tenemos la excusa de que no tengo tiempo. Entonces es como aprovecharlo. Creo que es lo mejor que podemos sacar de esta pandemia, es sacarle el fruto de hacer lo que no hacemos por la excusa de que no tenemos tiempo. Y yo me hago el mea culpa de que no lo hago, pero voy a empezar a hacerlo porque es como dice lo más importante. sí, bueno, es la necesidad, ¿no? Realmente, mire, fíjese que yo
estoy trabajando 3 veces más que antes. Claro. Entonces, mi tiempo de oración es, quería rezar más, pero en fin, ahora mantengo un tiempo, ¿no? Todos los días, de alguna forma, aunque sea menos tiempo, pero hay que hacerlo. Ese momento es obligatorio, ¿no? Ahora, Sí. hay muchas cosas que hacer, mire, impresionante la cantidad de cosas que hacemos. Yo estoy dando clases en la universidad y bueno, ayer me fui a acostar 1 de la mañana, otro día a las 2, preparando clases, atendiendo alumnos, las cosas de la iglesia, Ujú. hay que lavar los platos, ¿no? Hay que hacer todo. Pero bueno, Muchas cosas para hacer, ujú. ¿ok? Pero hay que guardar ese tiempito, mire, hay que hacerlo porque es necesario. Sí, sí, cuidar al prójimo, a veces necesitamos guardar distancia de las personas, a veces, ¿no? Para no poder haber riesgo, ¿no? Permítame, aquí tiene un comentario aquí, una pregunta. Ok. Hola, padre. ¿Se puede hablar? Ok. Sí, sí, Pido la palabra. Eunice, la mamá del padre Esteban. ¿Se escucha? sí, le escucho, puede hablar. Bueno, realmente muchas gracias. Colega. Muchas gracias, padre, todo lo que nos está enseñando nos hace tan necesario. No, quería ver un poco más el tema de la muerte, que es lo que tanto nos está angustiando. Como cómo sacarnos el fantasma de la muerte. Sí, Porque son dos muertes distintas, de la que nos hablan ellos, nos habla el mundo y lo que nos habla el espíritu de la religión. ¿Cómo nos puede ayudar a sacarnos ese fantasma de la muerte? Que es creado por un pánico que no es real, porque en este momento nadie se está muriendo y la está teniendo el pánico como si se estuviera muriendo. ¿Cómo podemos exacto. ayudar a salir de ese pánico? Mire, mi ciudad aquí, Recife, tuvo más muertos que toda Argentina. Argentina todavía no llegó a los 500 muertos, gracias a Dios. ¿Y Por por qué eso es un país de ¿qué? ¿Cuántos? 30, 40, 50 millones vive en función? Mire, yo le puse los números ahí de la tuberculosis, de la gripe, de la influenza, que muere mucho más gente. bueno, padre, por eso le digo, porque es un pánico que en este momento es irreal que lo tengamos. Mire, yo al comienzo de la charla, yo dejé muy claro que es un problema complejo, mas yo veo que hay un uso político también del Exacto. problema. Y ahí entraríamos en otra discusión, no vamos a entrar en detalles, No, ¿no? no, 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 no hablemos de eso, en serio que no. Claro, Pero por eso digo, mire, la gente se le ha dado una perspectiva sí, bastante distorcida del problema. Por eso que el antídoto es que nosotros encaremos esa muerte sin miedo. O sea, mira, bueno, eso le pido. recordemos todo que nuestro día de encontrarnos con el Señor, ¿no? Va a llegar, ¿o no? Sí, sí, entiendo. Pero hacemos de cuenta que no vamos a morir nunca. Eso es una fantasía. Ese miedo de vivir. Mira, hay gente que vive sin Sí. querer gastar el tiempo, ¿no? Con miedo de morirse. No es así. ¿Ok? Sí, sí, gracias, padre. A eso me refería. A este pánico Bueno, que es irreal que nos están transmitiendo. Muchas gracias, padre, y gracias a Dios que muy bien. lo podemos escuchar. Yo espero que tengamos otra oportunidad. Ustedes pueden sugerir otro tema que tal vez yo pueda desarrollar con ustedes y hacemos otra de estas, ¿no? Este momento fue maravilloso. Quiero agradecerles a todos los participantes, ¿no? Los nombres de todos los participantes.
Nosotros le agradecemos a usted, padre, porque fue una charla inspiradora, una charla que nos dio muchas herramientas para seguir con viviendo esta pandemia. Ok. Bueno, yo quiero hacer una oración. Te damos gracias, Señor, por tu infinita misericordia, y que el Señor nuestro Dios nos bendiga ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. 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 Queridos, muchas gracias a todos. Voy a desconectar. Voy a desconectar la grabación, pero podemos continuar Ahí está. un poco. Ok, voy a parar la grabación, pero Sí.